Pues hoy celebramos el taller Ecopionet. Ecopionet es un grupo operativo en el que pues luego verán las empresas que lo componen, y además voy a dejar que sea Raquel la que presente el grupo operativo. Bueno, pues el taller de hoy forma parte de las actividades de transferencia de ese grupo operativo que, en definitiva, lo que pretendíamos con esta jornada era hacer una visita de campo, como hicimos el año pasado. Es más, incluso este año teníamos la idea de haber hecho 2 visitas de campo, pero la situación de alarma pues nos pilló de lleno justo en el periodo en el que teníamos que haber visitado las fincas, y de ahí surgió pues la idea de, bueno, no dejemos de hacer el taller, vamos a hacerlo, pero en este caso vamos a realizar una visita virtual por medio de unos vídeos que se han filmado, se han montado, y la verdad es que yo creo que van a quedar muy bien. Estos vídeos son vídeos que se han montado, se han elaborado en las fincas que tiene el CSIC, en la Muñovela y en la Higueruela, que nos presentarán los compañeros a lo largo de la sesión de hoy, del webinar de hoy, y que son los propios responsables de estos centros. Estos centros, como digo, el CSIC los ha puesto a disposición para el desarrollo de investigación y, en este caso, centrado en el manejo de agricultura, de cultivos extensivos en ecológico. Luego presentaremos a los compañeros. Y también se expondrá un vídeo en el que pues vemos un poco la organización de este grupo operativo, contando para ello con un tutor que es José Luis de Paz, que, como digo, forma parte de esta metodología en la que en el grupo operativo pues juegan diferentes actores, como son los asesores, que alguno de ellos conoceremos hoy, aunque sea en el turno de preguntas, a Ramón Meco, Carlos Lacasta. Luego están los tutores, luego están la figura de los pioneros y, bueno, podríamos decir que el pionero, el tutor también son, en definitiva, agricultores. Quiero indicarles a nivel organizativo un par de cosas que son importantes. En la webinar pueden consultar un chat, y en el chat vamos a poner un enlace en la que les pedimos, por favor, que nos ayuden a votar el proyecto. El proyecto ha sido finalista en unos premios Rural Inspiration, unos Awards 2020, y les pedimos pues que voten a Ecopionet. Como han visto la publicidad, una vez se metan en ese enlace, van a poder detectar la fotografía, el logotipo de Ecopionet, y creo que pues si votamos estamos compitiendo con otros proyectos a nivel europeo, y, bueno, a ver si nos llevamos el gato al agua. También por email, mi compañera Ima Benyoc, aquí detrás de esta organización, pues tenemos al equipo de transferencia de Cajamar, ayudando a que esta plataforma funcione y la webinar se desarrolle de manera adecuada. Pues se les enviará un cuestionario de valoración de la jornada, de la cual necesitamos que también nos contesten al mismo. Bueno, lo que vamos a hacer es presentar finca por finca. Es como digo, el año pasado estas visitas las hacíamos con autobús, hoy las vamos a hacer pues con la pantalla del ordenador. Primero visitaremos la finca Muñovela, que es la que se encuentra en Salamanca, y luego visitaremos la finca La Higueruela en Santa Olalla, en Toledo. Y por último veremos un vídeo, un pequeño vídeo, en el que aparece un ejemplo de agricultor. En este caso, nuestro tutor, José Luis de Paz, será en el que, en un vídeo cortito, pues nos haga un poco, nos explique cuál ha sido su papel, algún ejemplo. Es un caso de éxito, podríamos decir, y luego pues pasaremos a un turno de preguntas en el que ustedes podrán intervenir, o bien levantando la mano, como ven ahí en la pantalla, o directamente pueden utilizar el chat para ir trasladando las preguntas. Como he dicho antes, se han inscrito más de 130 personas y ahora mismo en la sala estamos cerca de 75. Podemos considerar, para la previsión que nosotros teníamos, pues consideramos que el desarrollo de este taller pues está siendo un éxito. Bueno, yo sin más voy a dar paso a Raquel Arroyo para que ella presente
presente un poco el proyecto de Copionet y que luego de paso a José Matías García, que nos hará una introducción, una presentación de la finca Muñovela, que luego podremos ver en un vídeo, pues haremos esa visita virtual. Pues nada, Raquel, te doy la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Soy Raquel Arroyo, como ya me ha presentado Carlos, soy la responsable de la finca experimental Muñovela, que es una finca que pertenece al Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca, que es un centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Participamos dentro del proyecto Ecopionet como coordinadores y el proyecto Ecopionet lo que busca principalmente es establecer un sistema de transferencia entre agricultores, técnicos e investigadores que sea eficaz, que favorezca no solo, no se enfoque solo a la producción, sino también al ámbito de la comercialización y claro, en ese ámbito también entra lo que sería el asociacionismo para conseguir una mejor comercialización y este sistema de transferencia se está aplicando dentro de lo que es la producción ecológica porque entendemos que es una opción que para muchas explotaciones actualmente, sobre todo en las zonas donde se desarrolla el proyecto, que es en Salamanca, Guadalajara y Toledo, para muchas explotaciones actualmente es la opción más rentable, ¿vale? Entonces, bueno, pues para tampoco ocupar mucho tiempo en ese sentido, simplemente ya pasar un poco a explicar el primer vídeo que vamos a ver, como os ha explicado Carlos, es de los ensayos que se han hecho dentro de la finca experimental Muñovela, bueno, dentro de esta finca hacemos ensayos relacionados con las ciencias agrarias y medioambientales, con el objetivo de conseguir una actividad agraria que sea más rentable y más sostenible. Esto actualmente, ¿no? Pues es fundamental y es totalmente necesario dada la situación en la que nos encontramos actualmente, donde el cambio climático es un hecho, hay muchas explotaciones de muchas zonas de España que cada vez son menos rentables y además, por otro lado, la sociedad está demandando, no solo la sociedad, sino también las propias autoridades, unas prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Entonces, bueno, pues es hacia todos estos, en este sentido, digamos, hasta en donde se enfocan los proyectos que se hacen en la finca. Y esta es una finca que tiene 80 hectáreas, es de las pocas del CSIC que tiene tanto agricultura como ganadería y tiene zona de secano, de regadío, también tiene pastizales y dehesa que son aprovechados por el ganado ovino, el vacuno y el aviar de la propia finca. Y bueno, pues digamos, este compendio de ecosistemas que agrupa, pues hace que se puedan llevar a cabo en ella un gran número de proyectos de muy diversa índole. Dentro de la finca sí que estamos interesados y cada vez estamos haciendo más esfuerzo y estamos enfocándonos más aparte de todos los proyectos de investigación que se realizan, también fomentar más lo que es la relación con el sector productor, que haya más transferencia de conocimientos y que lo que nosotros hacemos pueda servirles a los productores a la hora de tomar decisiones. Y también que se cree un feedback donde nosotros podamos recoger aquellas inquietudes, preocupaciones del sector de cara a enfocar futuros proyectos que puedan serles útiles. Y en este sentido, dentro del proyecto Copionet estamos recogiendo ya pues algunas de esas propuestas que nos han estado haciendo los agricultores y que las estamos teniendo en cuenta a la hora de plantear los proyectos que vamos a hacer en los próximos años. Y nada, por mi parte agradecerles la presencia en este webinar. Les dejo con mi compañero José Matías, que les explicará los proyectos, o sea, digamos, el ensayo que se está haciendo dentro de la finca en el marco de este proyecto. Y nada, pues espero que sea muy provechoso porque este ensayo que se está haciendo no solo puede ser muy útil para todos aquellos que están interesados en pasarse en ecológico, sino que, bueno, digamos que los datos que se están generando son muy útiles para cualquiera que quiera conseguir una mayor rentabilidad en su explotación, que al final, digamos, es el objetivo de todos los productores. Así que, bueno, pues espero que les resulte de utilidad y doy paso a mi compañero José Matías. Ahí estoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo primero presentarme. Mi nombre es José Matías García y soy ingeniero agrónomo en el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca. Comentaros en una pequeña introducción que en Muñovela este es el tercer año que Copionet en una de sus parcelas que tenemos divididas
en 30 microparcelas dedicadas a ensayos de comparativa entre agricultura convencional y agricultura ecológica, donde establecimos 10 rotaciones de cultivos diferentes en 3 repeticiones. Las rotaciones por las que optamos es una rotación de monocultivo de cereal tras cereal, una rotación de leguminosa con cereal, en este caso hemos empleado beza avena como patrón, y además una rotación de barbecho con cereal. En este caso, este año ha coincidido que hemos sembrado trigo. Y además contamos con otras mini parcelas que destinamos a cultivos que quizás no son muy comunes en la actualidad en producción ecológica, pero que pueden representar una buena alternativa, como este año, que hemos sembrado espelta o tritical y que esperamos que los resultados sean realmente buenos. El año pasado probamos con otros cultivos como guisante o quinoa, pero ya sabemos todos cómo no fue de productivo el año pasado con la sequía que sufrimos y entonces tampoco pudimos sacar grandes conclusiones con respecto a estos cultivos. Todos los resultados que año tras año hemos tenido en el proyecto están abiertos a consulta para todo aquel que tenga interés y además en el vídeo que veremos a continuación se pueden observar los resultados obtenidos en las 2 campañas anteriores. Como resultados, realmente necesitaríamos 5 años para sacar unas conclusiones que sean veraces del todo, ya que hemos alternado años de sequía con años como este, que la verdad que se avecina una buena cosecha. Por lo tanto, por ahora podemos contaros los resultados que hemos obtenido estos 3 últimos años. Como anticipo, adelantaros que este año ya hemos segado la beza en la rotación que tenemos de cereal con beza y que cuando finalice el vídeo os daré toda la información a toda persona que esté interesada con respecto a la producción que hemos obtenido. Y tampoco me quiero enrollar mucho porque lo interesante es lo que vamos a ver a continuación y solo espero que os guste y que podáis sacar vuestras propias conclusiones. Muchas gracias. Muy bien, Matías. Muchas gracias. Pues yo voy a anunciar algunas cosillas que van a ir ocurriendo con Ecopionet y de entrada lo que voy a hacer es anunciar la jornada del día 30. Vamos a poner en marcha otra webinar en la que explicaremos a fondo el proyecto Ecopionet con los protagonistas del mismo. Ya les invito a participar en dicha jornada. En cualquier caso, se les anunciará, yo creo que a lo largo ya de esta semana, pues si no, no llegamos, evidentemente. Y nada, también recordar una cosa, y es que la sesión de hoy se está grabando y a todos los asistentes, a todos los que se han inscrito a la jornada, luego se les enviará un vídeo de dicha grabación, de dicha jornada, de dicha webinar. Pues nada, ya le pedimos a Ima que vaya cargando el primer vídeo en donde veremos la finca Muñovela, como nos ha presentado Matías y Raquel. La superficie destinada al proyecto es de 18 hectáreas, divididas en 30 mini parcelas, que albergan ensayos de cereal y leguminosa, tanto de agricultura convencional como de agricultura ecológica, utilizando diferentes rotaciones de cultivo y en 3 repeticiones. Los suelos son ácidos en la superficie, aumentando el pH con la profundidad hasta pH neutro, incluso ligeramente básico en las capas más profundas. Existen 4 horizontes diferenciados. Un primer horizonte de 25 centímetros aproximadamente de color rojizo y textura areno-arcillosa. Un segundo horizonte que va desde los 25 a los 70 centímetros de color rojo oscuro y textura arcillosa. Un tercer horizonte desde los 70 centímetros a los 120 centímetros de color rojizo y textura arcillosa.
Por último, un cuarto horizonte que no podemos apreciar a partir de los 120 centímetros de textura arcillo-arenosa. Otro de los factores importantes, si no el más importante, es la meteorología a la que está sometido nuestro cultivo. Buñovela cuenta con una estación de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, que ayuda a recabar datos sobre las condiciones en las que se realizan los experimentos con mayor exactitud. A la hora de hacer las estadísticas, hemos tenido en cuenta el año agrícola, que se inicia el 1 de septiembre, por ser la fecha en la que comienzan generalmente las faenas agrícolas y que abarca, por tanto, del 1 de septiembre al 31 de agosto. Como se puede observar, la temperatura media ha sufrido el incremento de más de 1 grado con respecto a hace 2 años y de medio grado con respecto al año pasado, a la espera de los meses más calurosos. Con respecto a la pluviometría, este año es ligeramente inferior al de hace 2 años hasta el mes de abril, 25 litros por metro cuadrado, campaña considerada como la segunda mejor en los últimos 10 años. Por el contrario, la precipitación caída hasta el mes de abril supera en 118 litros por metro cuadrado a la caída en toda la campaña 2018-2019, donde la sequía repercutió en el desarrollo de los cultivos. Hay que hacer hincapié en el cambio climático que estamos padeciendo, con el aumento de las temperaturas y los cambios en las previsiones de las precipitaciones, lo que está haciendo que el empleo de inputs sea cada vez menos eficiente. Esto nos obliga a buscar variedades más resistentes a condiciones climáticas más extremas y a emplear sistemas de cultivo que sean capaces de retener más agua. A continuación vamos a mostrar una serie de comparaciones de producción convencional y ecológica, siguiendo la misma rotación y en 3 repeticiones en diferentes parcelas. El primer cultivo a analizar es de beza con avena como tutor. Las rotaciones de cultivo con leguminosas, en este caso de beza, son necesarias gracias a la fijación de nitrógeno atmosférico en el suelo, uno de los factores limitantes para el desarrollo de las cosechas. En nuestro caso, la producción de la beza-avena es destinada a la alimentación del ganado de la finca, segándose en los meses de primavera, siendo útil para el control de malas hierbas. Beza convencional. La parcela tiene una rotación de cereal leguminosa. El pasado año estaba sembrada de trigo. Para su siembra hemos utilizado la variedad Beza-Buza R2 con una dosis de siembra de 120 kilos hectárea y avena Caleche R2 como tutor con una dosis de 30 kilos hectárea. Como labores se han realizado 2 pases de cultivador, abonado de sementera a una dosis de 100 kilos hectárea de abono 8-15-15, siembra y pase de rodillo. El coste estimado del cultivo es de 304 euros hectárea, lo que obliga a obtener una producción superior a 2.200 kilos hectárea para cubrir gastos, precio lonja 11 de mayo, que incluirán la amortización de la maquinaria, incluyendo ya las labores que faltan por realizar de segado, hilerado y empacado, sumados al costo de gasoil, semilla y abono. Beza ecológica. Siguiendo la misma rotación que en convencional cereal leguminosa y la misma dosis de siembra, las labores realizadas han sido las mismas exceptuando el tratamiento de fertilizante de sementera. Como variedades de beza, hemos utilizado beza-buza y avena previsión sin tratar. El coste estimado del cultivo es de 268 euros hectárea, inferior a convencional, lo que obliga a obtener una producción de casi 2.000 kilos hectárea a precio de convencional para cubrir gastos. Como hemos mencionado anteriormente, este tipo de cultivo no puede faltar en una explotación ecológica, ya que cumple la importante función de mejorar el suelo, a través de la fijación de nitrógeno atmosférico en la tierra. La responsable de este proceso es una bacteria denominada Rhizobium, que habita en la tierra y se aloja en las raíces de esta especie de plantas. Esta bacteria necesita hidratos de carbono que toma de la leguminosa anfitriona y a cambio le proporciona el nitrógeno atmosférico que se fija en forma de nitrato o amonio, produciendo unos abultamientos conocidos como nódulos. Con los resultados de los últimos años se pueden observar diferencias en beza y cereal. El año pasado la producción fue bastante similar en un año extremadamente seco. Por el contrario, en la campaña 2017-2018, la producción de beza ecológica fue superior en más de 1.000 kilos hectárea a la convencional y se obtuvo mayor beneficio a igual precio.
A continuación presentamos la rotación de cereal con leguminosa. El cereal escogido es un trigo sembrado sobre beza del año anterior. Trigo convencional. Como variedad se ha utilizado trigo chambo R2 a una dosis de 190 kilos hectárea. Comenzamos con 2 pases de cultivador, un abonado de sementera a 250 kilos hectárea del 8-15-15, siembra, pase de rodillo, una aplicación fitosanitaria para eliminar la hoja ancha y el lolium, comúnmente conocido como vallico. Y finalizamos con un tratamiento de fertilizante a finales de febrero de NAC 27% a una dosis de 180 kilos hectárea. El gasto de producción asciende a 405 euros hectárea y nos obligaría a conseguir una producción de algo más de 2.000 kilos hectárea. Podemos observar que el tratamiento ha sido efectivo sobre hoja ancha. El vallico ha nacido en poca densidad y algo más de bromus, que no ha sido tratado debido al alto coste y dificultad de eliminarlo. Lolium rigidum, conocida como vallico, es una monocotiledónea que germina desde finales de verano hasta principios del invierno, con una tasa de reproducción muy alta, ya que alrededor del 25% de las semillas del suelo pueden permanecer viables un año más tarde. Bromus diandrus, más conocida como hierba espigona, es una gramínea cuya nascencia coincide con las primeras lluvias otoñales y las siembras tempranas del cereal. Así, la mala hierba compite por la luz, el agua y los nutrientes con el cereal desde sus primeras fases de desarrollo, mostrando una gran capacidad competitiva, produciendo grandes cantidades de semilla y pudiendo provocar pérdidas de rendimiento de hasta un 30% según el nivel de infestación. Aunque es complicada la eliminación de ambas, se recomienda implementar programas de control basados en la integración de métodos culturales como la rotación de cultivos como más importante, realización de falsas siembras, uso de material vegetal limpio de semillas de malas hierbas y también métodos mecánicos como el laboreo. Trigo ecológico. La variedad utilizada es trigo chambo R2 sin tratar a una dosis similar que en convencional de 190 kilos hectárea. Como labores únicamente se han realizado 2 pases de cultivador, la siembra y un pase de rodillo, que con la posterior cosecha y empacado suma un gasto de 189 euros hectárea, que quedaría amortizado con una cosecha inferior a los 1.000 kilos hectárea. Como malas hierbas han proliferado vallico y también se puede observar la nascencia de otra planta herbácea como los altramuces, Lipinus angustifolius. Cultivo de avena ecológica en monocultivo. A continuación presentamos una rotación de monocultivo de cereal como alternativa a las rotaciones con leguminosas u oleaginosas. Este tipo de rotación en general trae como consecuencia un mayor consumo de nitrógeno, mayor riesgo de plagas y enfermedades para el cultivo, y la imposibilidad de emplear el tratamiento más eficaz contra las malas hierbas, las rotaciones de cultivo. Avena ecológica. La rotación que viene realizándose en esta parcela es de cereal tras cereal. El año pasado estaba sembrada de trigo ecológico. Como variedad se ha utilizado avena previsión R1 sin tratar a una dosis de 160 kilos hectárea. Se han realizado 2 pases de cultivador, siembra en octubre y un pase de rodillo. El gasto invertido en la parcela es de 211 euros hectárea, que para cubrirlos necesitaríamos recoger 1.084 kilos hectárea a un precio de avena convencional. El cultivo se ha desarrollado bastante bien, a pesar del desarrollo tanto de vallico en mucha densidad como de altramuces y rábanos silvestres, Raphanus raphanistrum, en menor cantidad. Cultivo de trigo ecológico tras barbecho. Se ha utilizado trigo chambo R2 como semilla a una dosis de 190 kilos hectárea. Las mismas labores que en la avena anterior, 2 pases de cultivador, siembra y pase de rodillo. El coste por hectárea es de 189 euros hectárea, por lo que necesitaríamos una producción algo inferior a 1.000 kilos hectárea para amortizarlo. Como malas hierbas podemos apreciar bastante nascencia de vallico. La rotación de cereal sobre barbecho
es la que obtuvo mayor producción y beneficio, aunque también es cierto que el año de barbecho solo se tienen gastos y que el barbecho desnudo implica mayores tasas de erosión. Aunque en rotaciones de convencional se obtienen en general mayores producciones, en las rotaciones de ecológico el beneficio a precio convencional es mayor gracias al ahorro de inputs, siendo aún superior a precio ecológico. Como alternativas de cultivo en ecológico, este año se han elegido los cultivos de espelta y triticale. La espelta o Triticum aestivum es una variedad de grano o cereal que está estrechamente relacionada con el trigo, ya que es producto de modificaciones genéticas de este. Contiene mayor cantidad de proteína que el trigo, además de ser fuente de magnesio, fósforo y potasio, lo que le convierte en uno de los superalimentos. En nuestro caso, lo hemos sembrado sobre 3 mini parcelas, que se encontraban de quinoa el año pasado, y que resultó no ser muy productiva al verse muy afectada por la terrible sequía. La variedad de espelta utilizada es Zoller Spelt R2, con una dosis de siembra de 100 kilos hectárea. Las labores son similares al resto de parcelas ecológicas, con 2 pases de cultivador, siembra y posterior pase de rodillo, con un gasto total de 219 euros hectárea. La rotación con una leguminosa ha favorecido que únicamente haya proliferado vallico como mala hierba y se prevé una buena alternativa de cultivo para la zona. Triticale ecológico. Finalmente, se ha sembrado como alternativa a otros cereales más comunes el triticale, producto del cruzamiento realizado entre el trigo y el centeno. Es un cereal que busca unir la calidad proteica y productividad del trigo con la fortaleza y resistencia a sequías del centeno. La producción será destinada principalmente para pienso, pero también se puede optar por segarlo para forraje para vacuno. La variedad elegida es Seconzac y se ha sembrado a una dosis de 200 kilos hectárea. Las labores han sido similares a todos los demás cultivos en ecológico, con un coste algo inferior a las parcelas de trigo. Para cubrir gastos deberíamos obtener una producción de alrededor 1000 kilos hectárea. Es quizá el cultivo menos afectado por las malas hierbas, gracias también a la rotación con el guisante, que se sembró el año anterior, aunque podemos observar la presencia de bastante vallico. Bueno, yo espero que les haya gustado. La verdad es que el vídeo ha quedado muy bien. Y seguidamente vamos a dar paso a la siguiente finca, la finca La Higueruela, que se encuentra en la población de Santa Olaya, en la provincia de Toledo, y para ello la presentación nos la va a hacer en este caso Marta Fernández, que pertenece al Museo Nacional de las Ciencias Naturales, en este caso también al CSIC. Carlos Lacasta lo tenemos atento, pero imagino que será Marta la que haga ahora la presentación de la finca y luego Carlos lo tendremos a disposición para responder al turno de preguntas. Marta, te cedemos la palabra. Hola a todos. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Como ya os ha dicho Carlos, mi nombre es Marta Fernández y soy la nueva responsable de la finca experimental de La Higueruela. He tomado el testigo, digamos, de Carlos Lacasta y le agradezco todo su tutorial y todo lo que me ha ayudado en la preparación del vídeo que vais a ver a continuación. Bueno, os voy a hacer un poco la presentación de nuestra finca. Como bien ha dicho Carlos, estamos en la provincia de Toledo, a 80 kilómetros de Madrid y a una altitud de unos 450 metros sobre el nivel del mar. Esta finca está encuadrada en una zona característica de ambientes mediterráneos semiáridos, lo que hace de ella una estación experimental de referencia, tanto en investigación como en asesoramiento a agricultores de cara al nuevo escenario de cambio global que se avecina por el incremento de aridez en nuestros terrenos. Y así un poco para hacer centrar un poco en la historia de la finca, os comentaré que estos terrenos fueron adquiridos en el año 1972 por el que entonces se denominaba el Instituto de Edafología del CSIC,
como para dar una solución a un problema que se les planteaba en la experimentación. En aquella época, los experimentos de agronomía se realizaban en otras fincas del CSIC, pero terrenos cuyos suelos eran de tipo de vega, los cuales no son representativos de los ambientes de secano, de la agricultura de secano. Una vez adquiridos estos terrenos, se empezó a experimentar en ellos y se dieron cuenta los investigadores que para que los resultados fuesen extrapolables para la agricultura de secano, había que establecer experimentos de larga duración para mitigar un poco los efectos de la variación tanto de la pluviosidad como de las temperaturas. Y es en ese momento cuando se establece un convenio de colaboración entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el CSIC para poder financiar una serie de proyectos, en ese caso llegan a ser 16 proyectos de larga duración, algunos de ellos durante más de 20 años. Y de dichos proyectos, de sus resultados, se ha estado asesorando a los agricultores en la agricultura de secano. Con respecto a los terrenos de los que consta la finca, tenemos 90 hectáreas dedicadas a experimentación con diferentes tipos de suelos, de los cuales ya en el vídeo a continuación veréis las 2 catas que se van a visitar. Y dentro de esos terrenos se han dedicado a proyectos dentro de Copionet 28 hectáreas, de las cuales pues, vamos a visitar 3 proyectos. Y ahora doy paso a Carlos para que os muestre el vídeo que hemos realizado. Pues nada, Marta, muchas gracias, de verdad. Y nada, Ima Benyoc va a compartiros ahora el vídeo de la muñovela, de la higueruela, perdón. Con una superficie de 19,06 hectáreas, nos encontramos ante una parcela distribuida en 8 curvas, existiendo un desnivel entre ellas de unos 3 metros. Presentan una rotación de 7 hojas según el siguiente esquema. Observamos un seto perimetral de árboles y arbustos multiespecie, y la separación entre curvas se establece mediante un seto monoespecífico arbustivo de romero, zumaque, retama, atriples, cambronera o jara, que ayuda a fijar el aterrazamiento que se ha venido acentuando con el paso de los años. Curva 8. Cebada variedad estrella. En los bordes de la curva aparecen restos de beza de la anualidad anterior, así como centeno que actuaba como tutor de cultivo. Es la curva más elevada de la parcela, con un suelo más ligero que las siguientes por el efecto del lavado de la arcilla a las zonas de vaguada. Curva 7. Garbanzo variedad amelia. Sembrado a finales de febrero mediante una pasada con el rulo, se disminuyó la porosidad del suelo, facilitando la captura de humedad que promueve la germinación de la semilla. Curva 6. Centeno. Se ha levantado el cultivo por un problema de malas hierbas, en concreto Scandix pecten veneris, derivado de un mal manejo del terreno. Curva 5. Barbecho. Al estar en reposo mantiene humedad durante todo el año y facilita la mineralización de residuos vegetales, proporcionando mayor desarrollo al cultivo de trigo en la siguiente campaña. Curva 4. Trigo. Vemos el efecto del barbecho del año anterior, que demuestra que en agricultura ecológica es el propio sistema el que regula el desarrollo del cultivo. En el borde de la curva aparece de forma abundante Velardia trixago, hierba de ciclo anual muy frecuente en los márgenes de los caminos y campos de cultivo de secano. Curva girasol peredovic. Sembrado en la primera semana de mayo, aún no es posible observar mucho desarrollo del cultivo. Curva 2. Beza variedad filón. Sembrada en el mes de enero, su objetivo en la rotación es fijar nitrógeno gracias a la simbiosis con Rhizobium. Antes de que éste sea utilizado por la leguminosa, se entierra, quedando incorporado al sistema como barbecho verde. Curva 1. Zona natural. Con suelo arcilloso, a pesar de llevar 20 años de abandono, ha sido colonizado por muy pocas especies. Esto se debe a que por su estructura poco porosa presenta bajo contenido en aire, lo que dificulta la vida. Estos suelos necesitan una pequeña labor para dinamizarla.
Si nos fijamos en la flora arbense, al realizar la misma rotación y manejo en todas las curvas, su distribución vendrá determinada por la estructura del suelo. En las curvas más de la ladera, la mayor proporción de arcilla favorece el desarrollo de Anagalis arbensis, Convolvulus arbensis y Galium cornutum. Mientras que al ascender, los suelos se hacen más ligeros, siendo Lolium rigidum, Anacyclus clavatus y Chamaemelum mixtum las hierbas dominantes. En una superficie de 3,06 hectáreas encontramos el siguiente ensayo en el marco de nuestro proyecto, denominado Agricultura Ecológica 1. Contamos con una superficie cultivada de 36 microparcelas de 20 por 20 metros. Este estudio se basa en 5 rotaciones de 2 hojas y 2 monocultivos testigo, según el siguiente esquema de distribución. Se pretenden determinar las rotaciones y aportaciones orgánicas más adecuadas para mejorar y mantener a largo plazo la fertilidad del suelo. Rotación cebada-barbecho. Se dan labores de cultivador en invierno y primavera para eliminar las hierbas nacidas e introducir aire en el suelo. Rotación cebada-beza-forraje. La beza se ha segado durante la tercera semana de mayo antes de la fructificación, para conseguir que el nitrógeno acumulado en los nódulos de las raíces sea aprovechado por el cereal. En esta rotación, uno se aprovecha para obtener heno y el otro para grano de cereal. Rotación cebada-beza enterrada. Se entierra la beza incorporándose al suelo como abono verde, lo que ejercerá un efecto positivo en la siembra de cebada de la siguiente campaña. Esta rotación conserva mejor el suelo que la anterior, aunque es menos productiva económicamente. Rotación cebada-garbanzo. Sembrado a finales de febrero, este cultivo de primavera asociado habitualmente a las rotaciones de cereales será de los que más sufrirán las consecuencias negativas del incremento de déficit hídrico en el escenario de cambio global que vivimos. Encontramos Silene vulgaris y vallico como flora arbense que acompaña al cultivo. Rotación cebada-girasol. Sembrado la primera quincena de mayo, no se observa aún desarrollo significativo de la planta, que vendrá determinado por la existencia o no de lluvias en semanas sucesivas. Monocultivo cebada convencional. A pesar del tratamiento con herbicida de hoja ancha, 2,5 litros hectárea de bromoxinil, encontramos cierta abundancia de amapolas, Papaver rhoeas, y compuestas, Anacyclus. Esto puede ser debido a efectos de resistencia o a un lavado de la materia activa por las lluvias. Monocultivo cebada ecológico. Actúa como testigo de la evolución natural de la flora arbense, para poder estudiar el efecto de las rotaciones sobre las malas hierbas. Encontramos Bragináceas, Anchusa cinerea. Con respecto a esa flora arbense, consecuencia directa del manejo del suelo, en la mayoría de las parcelas de cebada se observa un crecimiento abundante de Avena sterelis, especie altamente competitiva que puede causar grandes pérdidas en los cultivos cerealistas. Su aparición es debida a la siembra tardía del cultivo, de manera que no nos encontraremos con malas hierbas tempranas, como bromo o vallico, que se lían con las labores preparatorias de la siembra. Analizando la producción media, kilos hectáreas, de este experimento en las últimas 5 campañas, vemos que las rotaciones con girasol se han comportado como un barbecho, dando los mejores valores de rendimiento de producción de cebada. En el extremo opuesto, llaman la atención los valores de producción extremadamente bajos obtenidos durante la campaña pasada, que pudieran estar relacionados directamente con una primavera seca. Yendo más allá, si valoramos la producción media de cebada en cada rotación en los últimos 27 años de experimentación, queda constancia gráfica de que las rotaciones generan producciones notablemente mejores que el monocultivo. En el tercer experimento que visitamos, se pretende evaluar la interacción de la rotación de cultivos y las densidades de siembra en el control de las malas hierbas. En una superficie total de 1,06 hectáreas distribuidas en 20 microparcelas de 10 por 40 metros, estudiamos 3 rotaciones de 2 hojas y 4 densidades de siembra de cebada que se cultivan todos los años según el siguiente esquema. La rotación cebada-beza se ha segado la tercera semana de mayo, eliminando así las hierbas que no hubiesen madurado. La rotación cebada-girasol permite que las labores preparatorias de siembra del girasol en invierno y primavera disminuyan el banco de semillas que competiría en la siguiente campaña con la cebada. Por último, la rotación cebada-cebada permite evaluar la evolución de la flora arbense dada al cultivo de cereal, siendo la que habitualmente da el máximo de hierbas en competencia con el cereal.
Con respecto a las densidades de siembra, solo aplicadas a la cebada, se considera como testigo 160 kilos hectárea o 400 semillas por metro cuadrado, siendo las otras densidades empleadas la mitad y 1,5 veces el testigo. Se añade la variable 80 kilos hectárea más herbicida de hoja ancha para desenmascarar una posible competencia con las malas hierbas, que impediría ver el efecto de esa densidad de siembra. Respecto a las operaciones de cultivo, se realizaron varios pases de cultivo previos a la siembra, mientras que el girasol ha sido sembrado un mes más tarde de lo habitual, por lo que no podemos observar en esas parcelas un desarrollo notable del cultivo. En el caso de la cebada y beza, la siembra tardía ha determinado el desarrollo predominante de la avena loca sobre otras especies de flora arvense. Con respecto a la evolución de la flora arvense, desde el inicio del ensayo en el año 1992 se ha observado que es la rotación con girasol la que mejor controla la aparición de malas hierbas, ya que las labores preparatorias del terreno para la siembra en primavera eliminan las hierbas que han nacido, haciendo innecesario el uso de escarda química. En el caso de la rotación con beza para forraje, se observa un incremento notable de avena loca, Avena sterilis, probablemente debido a que la beza del año precedente se recogió tarde, permitiendo que las semillas de la avena cayeran al suelo. Con respecto al resto de las malas hierbas, en esta rotación el mejor control lo realiza el tratamiento con herbicida químico. En referencia a la producción, la rotación con girasol o beza produce entre un 50 y un 80% más de cebada que el monocultivo, según la densidad considerada. También se ha visto que un aumento de la densidad de siembra del cereal o el uso de herbicida cuando la cebada está en rotación no afecta a las producciones medias, mientras que en monocultivo el uso de herbicida puede sustituirse por un aumento de la densidad de siembra, obteniéndose la misma productividad. Respecto a los tipos de suelos, la higueruela constituye un ejemplo práctico de la situación que encontramos en otras zonas del territorio español, con la confluencia de suelos pertenecientes a 4 grupos y 7 tipos diferentes. A pesar de ello, tanto agricultores como técnicos recomiendan prácticas de manejo uniformes, lo que irá en detrimento de sus ventajas estructurales. En primer lugar, visitamos un perfil de tipo Lubisol, presente en la calicata ubicada a este lado del arroyo. Con marcada diferenciación natural, su horizonte A de tipo franco arenoso se trabaja bien para la preparación de la siembra y eliminación de hierbas. El horizonte B, de tipo arcilloso, acumulará agua y nutrientes para el desarrollo de la cosecha. El laboreo de este tipo de suelo con volteo alteraría su evolución natural, perdiéndose las ventajas estructurales de sus horizontes diferenciados. Al otro lado del arroyo encontramos la calidad representativa del suelo vertisol, característico de los experimentos que hemos visitado. Con una elevada proporción de arcillas expansivas, no presenta horizontes diferenciados. Suelen desarrollar grietas desde la superficie hacia el interior, siendo muy duros en épocas secas y extremadamente plásticos al humedecerse. A pesar de su elevada capacidad de retención de agua, gran proporción de ella no se encontrará disponible para ser absorbida por las raíces de las plantas. Es por ello que una labor de cultivador que introduzca aire en el sistema será beneficiosa en este tipo de suelos. La higueruela cuenta con una estación meteorológica convencional y también tiene acceso a los datos que comparte el Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT desde la torre automatizada de su instalación experimental de cámaras descubiertas presente en la finca. Teniendo en cuenta el año agrícola, observamos que la temperatura media ha sufrido un incremento de más de medio grado con respecto a la campaña 2017-2018, siendo similares a las del año pasado. Si nos centramos en la pluviometría, en los meses de septiembre a febrero, esta campaña es más abundante que la de 2017-2018, con una precipitación acumulada de casi 100 litros más y 20 litros por encima de lo acumulado en 2019. La primavera excepcionalmente seca de la campaña anterior contrasta con la tendencia de la curva en marzo y abril de 2020, acumulándose más de 100 litros por metro cuadrado, cantidad similar a la recogida en los meses de diciembre a abril de la campaña anterior. Solo queda esperar a los resultados de la cosecha para ver si esa pluviosidad ha ejercido un efecto positivo en la producción de nuestros experimentos.
Bueno, pues por mi parte, de verdad, agradecer a todas las personas que han estado involucradas en la preparación de estos vídeos, que yo creo que a todos han resultado de gran interés. Veo que los asistentes se mantienen de manera impasible. Hemos superado incluso a los 80 asistentes a lo largo de la proyección de estos dos vídeos. Y ahora vamos a dar paso a la experiencia de un tutor. Se ha explicado muy bien, Raquel ha explicado el funcionamiento del grupo operativo Ecopionet, en el que pues tiene especial protagonismo los tutores, los pioneros y los propios agricultores, en definitiva, y para ello hemos contado con la colaboración de José Luis de Paz, que es un agricultor ecológico de Salamanca, ha ejercido de tutor, como digo, y nada, le pedimos a Ima que cargue ahora el vídeo y que lo comparta con todos ustedes. Venga. Llevamos 9 años en la agricultura ecológica y bueno, pues entramos porque estábamos como un poquito hastiados de la agricultura tradicional, la agricultura, bueno, la convencional, de utilizar mucho producto químico, mucho fertilizante. No veíamos una rentabilidad tampoco adecuada en aquellos momentos y pensamos que podíamos cambiar a este tipo de agricultura para ver si también nos llamaba la atención el poder hacer una agricultura diferente. Y decidimos entrar en la agricultura ecológica. En ese momento la principal dificultad que intuyes y que lo tienes como una amenaza es el control de las malas hierbas, sobre todo, y luego la producción. ¿Qué producción vas a conseguir con los métodos ecológicos sin añadir fertilizantes? Nosotros los primeros años solo hemos utilizado rotaciones. En esta campaña hemos incorporado alguna parcela, hemos incorporado algún tipo de abono orgánico para ver la diferencia que hay sin utilizar abono, o sea, con algún tipo de fertilización y sin fertilización. Nosotros ahora mismo, a través del grupo Ecopionet, pues es un buen grupo de intercambio de experiencias. Luego también estamos en ARAE, que es una cooperativa que está formada por agricultores ecológicos. Intercambiamos mucha información, también hacemos de vez en cuando jornadas de campo y bueno, pues entre el intercambio de información que te dicen el resto de compañeros que están también en este tipo de agricultura y tu propia experiencia, pues vas viendo cómo corregir los problemas y cómo ser cada vez más eficiente. Venimos haciendo rotación con 3 cultivos, girasol, fundamentalmente girasol, cebada, triticales o trigo y bezas. Pues los cereales venimos sembrando 180 kilos en cebada, 170, el trigo venimos también sobre 180, 190, los triticales también cifras parecidas, dependiendo de las variedades que manejemos. Y luego las bezas con el triticale, pues podemos meter unos 140 kilos de simiente total, con un 15% de triticale y el resto sería todo beza. Pues las labores que hacemos fundamentalmente son de cultivador o cultivador cosquil, de preparador y gradas. La vertedera, a veces si tenemos alguna zona problemática de malas hierbas, podemos hacer alguna labor de vertedera, pero vamos, intentando espaciarla mucho en el tiempo. Las malas hierbas es fundamental la rotación. Todo lo comercializamos con ARAE, excepto a lo mejor pequeñas cantidades. Yo creo que incluso solamente con la producción, en un periodo largo que se puede tomar de 8 o 10 años, sería una rentabilidad similar al convencional, porque por ejemplo este año puede haber mucha diferencia de producción con convencional. Este trigo, por ejemplo, a lo mejor puede salir a 4 o 5 mil kilos. Aquí nosotros el triticale o la cebada a lo mejor sale a 3.000. Puede haber una diferencia importante, pero es porque ha sido un año con una climatología de primavera muy favorable. Ha llovido mucho en el mes de abril, el terreno conserva humedad, tuvimos lluvias ahora hace poquito en el mes de mayo. Sin embargo, cuando vienen años de sequía, que últimamente vienen de forma muy frecuente, esos años de sequía prácticamente obtenemos las mismas producciones, sobre todo en cereal. Entrar en contacto con gente
que están también de tutores, intercambiar experiencias con ellas, el asistir a charlas que nos han dado con profesionales que vienen, como Carlos Lacasta y otros que han venido de otras materias, que te aportan también muchos conocimientos de sus experiencias. Y luego también pues la gente nueva, los pioneros que están sumados, pues muchos de ellos vienen de convencional, contrastas información con ellos, de sus inquietudes, de los problemas que ves y que ven ellos, se los intentas transmitir. Bueno, muy bien, pues ya os hemos pasado los vídeos que teníamos previstos, que habíamos montado para esta jornada. Y ahora vamos a proceder al turno de preguntas. Si alguien va siguiendo el chat, pues verá que ese chat está activo, que han habido ya preguntas y respuestas. En concreto, Clemente Luis preguntaba si se realizaban o no labores con vertedera, y como tenemos ahí muy atento a Ramón Meco, ya le he aclarado que, bueno, en suelos de este tipo no se recomienda el uso de la vertedera, sino más bien laboreos verticales que no inviertan las capas y evolución natural de los suelos. No sé si queréis añadir algo más. Digamos, los participantes en esta webinar, Raquel, Matías, Marta o Carlos incluso, a lo que Ramón Meco ya nos ha contestado. Matías, el micro. Perdona. Nosotros en nuestro caso, Muñovela, la verdad que la vertedera no la utilizamos. Solo realizamos labores superficiales con cultivador y gradas, y nosotros en Muñovela ya, como digo, labores tan profundas no hacemos. Marta, ¿quieres añadir algo? Yo creo que en el vídeo vuestro se aclara, pero dejo que intervengas. Sí, lo he puesto en el chat. Ha contestado Ramón y también he puesto yo algo, que sí, efectivamente, sí, como dice Matías, no se usa vertedera. Muy bien. Bueno, pues tenemos un asistente de lujo que es Juan Luis Fradejas, está en INEA, él al mismo tiempo es agricultor ecológico también, y él lo que viene a preguntar es, como se ha dejado caer lo de la fertilización orgánica, la pregunta suya es fertilización orgánica frente a rotación. Habría que hacer algún análisis de rentabilidad, un poco qué opináis al respecto. ¿A quién le lanzamos la pregunta? ¿A Carlos? ¿O vale. A Matías? Venga, Carlos. Carlos. Hola, buenos días o buenas tardes a todos. Bueno, la fertilización es un elemento básico para aumentar la capacidad competitiva de los cultivos, ¿no? Y por lo tanto, hay un pionero que tiene una fábrica de compostaje, y que este invierno, o esta en invierno, vimos que tenía campos con 4,5%, bueno, con un 4% de materia orgánica, ¿no? Claro, eso le da al cultivo, a los cereales, una capacidad competitiva bestial y, por lo tanto, compite mejor con las hierbas. Es un problema de competencia. Pero quería recordar también, porque siempre con las hierbas tenemos la imagen de la agricultura convencional de un campo totalmente limpio de hierbas, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto es que tener un porcentaje de hierbas en el sistema no produce, en nuestras condiciones ambientales, no produce una pérdida importante de producción, y que el tema de las hierbas en los campos, como van aglutinadas, van unidas, pues lo que hay que actuar es sobre las manchas de hierba, y sobre las hierbas que hay a lo largo del cultivo, pues a lo ancho del cultivo, pues a lo mejor, pues según nuestros cálculos, un 20% de hierba no produce pérdida de cosecha. O sea, un 20% de la superficie repartidas por la superficie no produce pérdida. Incluso en algún estudio hemos visto que un nivel de hierbas pequeño, pues a lo mejor, imaginaros, estoy hablando de
de a lo mejor 15 vallicos por metro cuadrado supone un aumento de la productividad simplemente porque aumentamos la capacidad, o sea, sometemos al cereal a una situación de estrés y entonces es capaz de fijar más carbono y producir más. O sea que, en general, la agricultura nuestra está muy determinada por la meteorología y las demás variables son variables incluso secundarias, incluso la fertilización. Hombre, si tenemos un suelo miserable, ¿no? Tenemos primero es la meteorología y después es el suelo. Si tenemos un mal suelo, pues tendremos que asumir, igual que asumimos la meteorología. O sea, tenemos lo que tenemos. Tenemos un mal suelo, pues no podemos pedirle a un suelo degradado una producción igual que un suelo bien estructurado, ¿no? Eso está. Pero quitando la meteorología y después el suelo, las demás variables son secundarias, totalmente secundarias. Por lo tanto, toda la fertilización, etcétera, para conseguir una mayor producción va a ser a costa de un gran esfuerzo económico, ¿no? Y es lo que no merece la pena porque a la mayoría de las veces esos fertilizantes terminan contaminando porque no son utilizados por el cultivo, sobre todo el nitrógeno, se lava y termina contaminando nuestros acuíferos. Bueno, no creo que os haya solucionado muchas cosas, pero bueno, es lo que nosotros hemos observado. Muy bien, Carlos, yo creo que más de lo que tú crees. No sé si queréis añadir algo más a la pregunta esa. Y si no, doy paso a otra que se identifica como JV, por lo tanto no me aclara mucho. José Vicente, Dios sabe. Él habla, la rotación, habéis puesto algún ejemplo, rotación trigo, cebada, beza. Pregunta si en esa rotación no entra el barbecho, de los ejemplos que habéis expuesto. Yo creo que el ejemplo es de José Luis de Paz. Lo que pasa es que no tengo claro que José Luis esté aquí. Si está, pues a lo mejor incluso puede intervenir. ¿Yo podría intervenir? Sí, claro. Es que la rotación trigo-cebada-beza es una rotación no viable en agricultura ecológica, ¿vale? O sea, no se puede poner un cereal sobre otro cereal, aunque sean de ciclos distintos. O sea, la rotación, aparte de cambiar de cultivo, tiene también que cambiar de ciclo, ¿no? El trigo, cebada, beza, pues yo pondría, si esa cebada, en vez de ser cebada, fuera girasol, sería una rotación perfecta para agricultura ecológica. Un trigo girasol beza es una rotación con éxito. Ningún problema. Tenemos beza, si además es beza segada, ¿no? Es importante en agricultura ecológica no poner dos cultivos seguidos con el mismo ciclo vegetal, ciclo de cultivo igual, ¿no? Porque si no, se nos va a llenar el campo de hierba. O sea, tenemos que alternar ciclos, aparte de cultivos. Y, por supuesto, no poner dos cultivos extractores, como es trigo y cebada, ¿no? A mí la rotación esa trigo-cebada-beza es una rotación que con el tiempo va a generar muchos problemas. Sí, la persona que ha hecho la pregunta pues lo ha aclarado, ¿no? Se refería a la finca La Higueruela, pero como has contestado tú, Carlos, yo creo que también queda claro. No sé si queréis comentar algo más. Dice ok, el barbecho. ¿Y barbecho? Es que Carlos, no acláranos el tema del barbecho. Imagino que el barbecho, por lo que está diciendo, pues siempre viene acogido, será. Claro, bien, sí. Bueno, y se puede suprimir el barbecho. Según va pasando eso, yo siempre, lo que se recomendó hace más de 100 años, ¿no? En Valladolid, o sea, pongan ustedes cereal y forraje y eso ya es una rotación que te puede durar en el tiempo, ¿no? Quitando, como habéis visto en la finca de Higueruela, que el forraje puede traer consigo también un problema de hierba como es la avena loca, que madura antes de la siega y como retrasemos la siega, se nos puede meter la avena loca y termina. O sea,
el manejo va a determinar el tipo de hierbas que tenemos. En esa rotación que vemos, las parcelas están pegadas y la que está de girasol no tiene avena. Y la que está de monocultivo tampoco tiene avena loca. ¿Por qué? Porque la hierba principal que ocurre en el monocultivo es el vallico, que ocupa el espacio antes de que llegue la avena, ¿no? Es un problema de competencia y de nacencia. En cambio, la avena loca está asociada al cultivo de forraje simplemente porque este año se ha retrasado la siega porque estaba lloviendo y entonces la avena ha madurado y te ha quedado la avena en el sistema. Muy bien, gracias Carlos. Peter Van Soest le pregunta a Marta, dice, tienes mucho vallico en el campo. Puede ser provocado, aparte de compactación de tierra, por exceso de materia orgánica lignificada tipo humus. Es la pregunta suya. Pues eso seguramente, ay, perdón que no tengo el vídeo ahora, que eso seguramente que lo responda mejor Carlos, que lleva muchos años de experimentación en la higueruela, porque yo es el primer año que estoy allí. Entonces, si no le importa echarme una mano. Sí, por supuesto. Bueno, el problema del vallico, tenemos un trabajo en el que vemos cómo el vallico se ha desarrollado. No hemos tenido nunca problema de vallico en agricultura ecológica en la mayoría de las rotaciones, porque nos preocupábamos del control vallico y de pronto hubo un periodo de 4 o 5 años que hubo un desarrollo del vallico de forma importante. Igual que vino, se fue, ¿no? Y estuvo durante 5 años. El vallico está, como cualquier otra población, las hierbas no tienen un desarrollo creciente cada vez más y más. O sea, llega un momento en que llega a su nivel más alto y cae en la curva. O sea, como cualquier otra especie, como una plaga, como cualquier organismo vivo, tiene momentos. Ahora también se está hablando no solamente de las condiciones ambientales, sino también condiciones endógenas de la propia especie que determina el desarrollo de las especies. Tener mucho vallico en el suelo, en el sistema, el vallico es una de las hierbas más fáciles de controlar siempre que se retrasa un poco las siembras. Nace de forma masiva con las primeras lluvias y se controla fácilmente. También hay que considerar que la finca La Higueruela, hasta que llegó Marta, estuvo 2 años en el que, bueno, pues que no había personal y ha estado, se hacían las labores tarde, no había personal. Y bueno, esto es lo que pasa en la administración. La gente se jubilaba y no ha sido... Y no había... Bueno, ahora es cuando ha llegado Marta, ha llegado también un nuevo compañero que va a ayudarle en las tareas de campo, pero... y ahora pues se quedará, bueno, pues volverá otra vez a empezar y a funcionar correctamente, ¿no? Pero ha estado 2 años pues malamente, ¿no? Funcionando y posiblemente pues eso ha dado lugar a que en algunas zonas se haya dado vallico, sí. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta. Peter nos da las gracias por la contestación, Carlos, siempre tan claro. Bueno, si alguien quiere levantar la mano, no quiere utilizar el chat, sino que quiere hacer la pregunta de viva voz, pues que aproveche ahora. No sé si entre los participantes queréis también hacer algún comentario. Marta, Carlos, Matías o Raquel, estáis abiertos a poderlo hacer. La verdad es que hemos hecho una buena visita de campo, no nos hemos ensuciado los pies, a nadie nos ha venido alergias por presencia de polen. Pues aquí sentados en una silla hemos podido asistir a este taller. Yo creo que la verdad es que hemos conseguido un vídeo muy, muy interesante. Y aquí tenemos a Teresa Delgado que nos pregunta de la hierba espigona. ¿Qué nos podéis decir de la hierba espigona? Bien, la hierba espigona es una hierba, es el bromo, ¿no?
Y bueno, el bromo, este sí que es nuevo y precisamente pues se ha dado, está muy asociado al monocultivo. En la finca tenemos parcelas, las que llevamos con siembra directa y en monocultivo, que lógicamente tenemos un problema de bromo, ¿no? Hemos tenido que introducir ya el herbicida como la única herramienta para controlar en esos campos el bromo. Pero al lado tenemos otra parcela de siembra directa, pero en rotación de cultivos donde la espigona no se da, ¿no? Y la espigona es una hierba que está muy relacionada con el manejo. Si es eso, o sea, cualquier agricultor es capaz, o sea, se hacen siembras muy tempranas, está asociada al cereal, al monocultivo, y cuando se instala en un campo, pues pasa un tiempo hasta que desaparece. Con rotaciones de cultivo, la espigona desaparece sin problemas, vamos, no hay problemas. Por supuesto, ustedes podrán ver algo de espigona en el campo, pero no es un problema. El problema es cuando hay una sola especie. En la agricultura ecológica, como sabrán ustedes, no hay solamente una especie, sino que nos encontramos con una mayor diversidad de especies en los campos. Y, por supuesto, hay años pues, que abunda una de las especies, pero la espigona no es un problema desde mi punto de vista. Habla sobre el bromo, es el bromo, sí. Sí. Continúan preguntando el bromo, Carlos. Julio Lozano al menos hace una afirmación. Dice que en su zona en León, pues en años húmedos como es este, han tenido mucho problema de bromo. O han tenido mucho bromo. No voy a decir problemas, sino que han tenido mucho bromo. Bueno, Arrate nos pregunta sobre la rentabilidad que han conseguido, si ha habido mejores precios en ecológico. No se ha medido, yo creo que sí que se ha medido porque se ha explicado, incluso a lo largo de los vídeos, algunos de los resultados que habéis expuesto, pues incluso indica que a precio de convencional la mayor rentabilidad de la agricultura ecológica, pero si me hacéis el favor, pues lo aclaráis a Arrate. Matías, toma la palabra. Vale. Bueno, yo en nuestro caso, la verdad que nosotros nos hemos centrado en hacer ese estudio económico y como he explicado anteriormente, las comparativas deberían hacerse a lo largo de 5 años, que es en realidad cuando cuando mejor puedes hacer ese estudio, porque a lo mejor te coinciden 3 años secos con 2 años húmedos o viceversa, y a partir del 5.º año es cuando podemos sacar las conclusiones. En estos 3 años, el cultivo ecológico, la verdad que ha sido más rentable por lo que hemos estado explicando anteriormente, por el ahorro de inputs, que cada vez tienen un precio de mercado cada vez más alto, mientras que el precio a nosotros del cereal, al agricultor, está estable desde hace quizás 10 años. Entonces, ese incremento en inputs repercute en un menor beneficio del agricultor de convencional y en comparación con el ecológico siempre va a ser más rentable la producción ecológica que la producción convencional. No sé si me habéis entendido o queréis algún dato en especial. Bueno, Ángel Velasco indica el ganado. ¿Puede incidir en la presencia de malas hierbas? El ganado, bueno, cualquier acción, o sea, va a intervenir en el sistema, ¿no? Y en las hierbas. Entonces, claro, el ganado va a incidir en el tipo va a depender del manejo del ganado y del manejo del suelo, y entonces va a determinar un tipo de hierba. Eso está claro, o sea, que siempre que nosotros intervenimos en un sistema, alteramos el sistema y produce una reacción y vamos a tener hierba. El problema que plantea bueno, un tipo de hierba que a lo mejor no es un problema, ¿no? Pero que el ganado, lógicamente, hace una selección de las hierbas. El ganado está comiendo un tipo de hierbas y deja otros. Y, lógicamente, pues esas que va dejando serán las que queden y abunden en el sistema, ¿no? Después está el tema de la magarza, que es el problema que se está planteando cada vez más.
es que es una hierba que es una compuesta, bueno, pues hay varias magarzas, ¿no? Pero que tiene un periodo de nacencia pues muy largo, ¿no? Desde invierno hasta incluso primavera tardía, ¿no? La magarza, yo lo que he visto es que sale muy agrupada, ¿no? Y cuando eso ocurre, pues hay que actuar sobre esas manchas, ¿no? En la agricultura ecológica tienes que ver en dónde tienes el problema de la magarza y entonces en donde tengas eso, pues actúas y ahí es facilitar que haya nascencias permanentes de magarza durante el año que tienes barbecho o en la zona donde veas que tienes problema, pues actúas sobre esa zona. Y a lo mejor esa zona, que pueden ser a lo mejor pues media hectárea aquí, y pues ahí actúas. La magarza es de las hierbas más difíciles de controlar. Pero bueno, se controla también, ¿no? Y después también habla de la cuscuta, ¿no? El cultivo de legumbre eco ha tenido bastante problema. Claro, ese es otro problema, sí. Claro, cuando tienes eso, pues tienes que cambiar de cultivo. Si es que no hay más, si es que un agricultor me decía, tengo problema, tenía, por ejemplo, garbanzos y tenía, en un caso, tenían el cenizo, ¿no? Si tienes cenizo en el garbanzo y no hay forma de eso, tienes que cambiar. En esa zona no la puedes dedicar a garbanzo, tienes que irte a otra, primero elimina el problema de cenizo y después te metes a poner garbanzos. O puedes tener, pues, con hierbas que son poco importantes, con los cereales, que puede ser, pues, también la salsola o bueno, en cereales porque son hierbas de verano, primavera, pero inciden en el garbanzo. Entonces, uno tiene que adaptarse también, no solamente a la meteorología y al suelo, sino también al tipo de hierbas que tienes en el sistema. Y eso, pues, está claro. Y la cuscuta, pues ahí está, ¿no? Que tienes que dejar y dejar que irte a otro cultivo. No hay más. O sea, incidir. Es que yo quiero poner aquí ese cultivo, pues vas a tener problemas siempre. Cambia. No puede, tú tienes que asumir lo que tienes y lo que tienes delante es eso, pues tomas decisiones en función de lo que tengas y toma la decisión en ese sentido, ¿no? No sé, ¿la agricultura ecológica puede convivir al lado de la convencional? Hombre, en este momento, pues incluso hay pioneros que están haciendo agricultura ecológica y convencional en la misma finca. Eso trae consigo un montón de problemas, claro, pero el agricultor intenta introducirse en un campo nuevo, como puede ser la agricultura ecológica, y durante un tiempo, pues muchas veces, para la seguridad, pues conviven, ¿no? Al lado de la convencional hasta que toman la decisión definitiva de pasarse o al ecológico o al convencional, porque la agricultura convencional, claro, si yo pongo te queda muy reducido el campo de actuación de la agricultura ecológica, porque cuando haces eso, tú dejas siempre los mejores cultivos para convencional y dejas los peores suelos para la ecológica, ¿no? Pero bueno, eso es algo que suele ocurrir, pero que al final pues tienes que tomar una opción, ¿no? Y la opción normalmente se toma hacia ecológico porque el convencional desde el punto de vista económico no funciona, vamos. La agricultura convencional en nuestros sistemas tiene los días contados. Fíjate, Carlos, que a lo que has dicho tú, en nuestra zona, que es una agricultura intensiva, de regadío, digamos, cítricos, sabéis que estoy aquí en Valencia, horticultura, la gente que entra en agricultura ecológica a desarrollar ese tipo de cultivos, muchas veces hacen lo contrario, es decir, los suelos mejores, incluso las mejores aguas para poder trabajar en agricultura ecológica se destinan a agricultura ecológica. Y lo peor, a convencional, porque va a requerir de apoyo digamos, de lo que lleva implícito lo que es la agricultura convencional. Sí, es curioso, ¿no? Pero es que allí esto es un problema de, si tú estás convencido de que la agricultura ecológica puede funcionar, le dedicaría los mejores suelos. Pero ahora estamos en una transformación
Entonces, esa transformación te lleva pues a ser moderado en tu eso y, bueno, guarda lo mejor porque la estética es muy importante en la agricultura, ¿eh? En la agricultura de secano la estética es importantísima. Entonces, ver una hierba, es que tienes que producir ese cambio. Ver una hierba en un campo de cultivo, la gente lo lleva mal, no le gusta, ¿no? Aunque sepa que tampoco estás produciendo una gran... que no está produciendo ni pérdida. O sea, imagínate que tú aquí el punto de vista lo pones en la biodiversidad. O sea, incluso el tener hierbas es bueno, ¿no? Bueno, tú que trabajas en la zona de invernaderos y eso, bueno, ya veis, los invernaderos los rodean de hierbas, ¿no? Precisamente para que sea la biodiversidad como un elemento esencial en el mantenimiento del sistema. O sea, que tener hierbas en el sistema es bueno, porque si yo tengo una hierba con un sistema pivotante o con un sistema radicular pivotante, estoy haciendo una labor en el suelo importante. Y si además a eso le acompaño que va unido a, bueno, cuando tú vas por el campo y ves una hierba lleno de pulgones o de cosas de esas, dices, bueno, pues sí, eso está muy bien, porque esto ahí tienes la comida para que todos y se puedan desarrollar todos estos insectos útiles, ¿no? Bueno, es eso. Sí, eso no, la verdad es que nos está funcionando muy bien. Aquí tenemos proyectos en donde trabajamos con cubiertas vegetales, es decir, en vez de dejar el suelo desnudo, mantenerlo limpio, estamos abordando diferentes estrategias con cubiertas vegetales sembradas de diferentes especies o adventicias espontáneas. Se compara con mantenerlo totalmente limpio, lo que tú estás comentando, lo de la estética. Estamos convencidos de que incluso bien manejados esas cubiertas vegetales estéticamente quedan también muy bien si lo sabemos hacer, y lo que estamos viviendo son unos efectos beneficiosos extraordinarios, sobre todo con ese control biológico por conservación que Carlos está comentando. No sé si queréis hacer alguna intervención más, Marta, Matías o Raquel, o alguno de los que conforman el grupo Ecopionet. También podéis levantar la mano y entrar a participar en el debate. En cualquier caso, nos meteremos a fondo en el grupo operativo Ecopionet, ya digo, en la jornada del día 30, que vamos a aprovechar, va a ser una jornada de presentación del propio grupo, nos meteremos más a fondo a explicarlo. Hoy era, pues eso, una visita virtual a estos centros y a la parcela de un agricultor. Aquí nos dicen que sería quizá más acertado indicar que la agricultura tradicional y ecológica van a convivir en el futuro con más limitaciones para la agricultura tradicional. Sí, posiblemente. O convencional, pero, igual se refiere. Sí, tradicional es la ecológica, la convencional es la que se inventó hace 30 o 40 años, ¿no? Pero sí, es posible que haya una convivencia, sí. Exacto. Ya entendíamos que la última parte era convencional. Aquí indican, Luis, se ha comentado algún ejemplo de rotación. ¿Qué rotaciones están funcionando bien en secano de agricultura ecológica? Pues nos proponen algún ejemplo. Desde la más simple, como he dicho, la de forraje cereal, eso ha funcionado antes y funciona ahora. No, es muy fácil. Pero claro, el problema de la convencional, del forraje, es que tienes que tener animales cerca, si no, el transporte de forraje es un problema, ¿no? Pero claro, antiguamente el forraje se consumía en la casa, ¿no? Y era para el ganado. La rotación, por ejemplo, de 3 hojas de trigo, bueno, de cereal, girasol, beza, forraje, funciona también muy bien. De hecho, es que Matías ha hablado de la espelta, ¿no? Y tenemos un tutor que es el primero que puso espelta aquí en España, en Guadalajara, lleva pues hace más de 30 años, y la rotación que lleva es espelta, girasol, forraje, beta forraje, y la lleva pues desde hace un montón de tiempo. Está claro que cuanto más hojas metas en una rotación, pues mejor funciona, ¿no? Pero ahora ya con el cambio climático y con los problemas que tenemos con las legumbres, este año pues está habiendo garbanzos, pero estos años pasados el garbanzo
se había convertido en un cultivo, igual que el girasol, en un cultivo no viable, porque al no llover en el mes de mayo en la submeseta sur, pues hacía que los garbanzos pues no llegaran ni a fructificar, ¿no? Y pasaba lo mismo con los guisantes también, hemos tenido problemas. Se está introduciendo una variable que es tan importante como el cambio climático. Pensar que en los datos de la finca y los datos meteorológicos, en verano ha subido 4 grados la temperatura media de los meses de verano, ¿no? En el mes de junio, julio, agosto y septiembre. En los meses de primavera ha aumentado 3 grados la temperatura. Eso es una barbaridad. Eso, unido a una disminución de la pluviometría, hace que cada vez los cultivos respondan peor a los fertilizantes, ¿no? Y todo eso hace que esté cambiando todos los cultivos de forma muy, muy rápida, ¿no? Todos los manejos, ¿no? En la finca tenemos, y algunos de vosotros me habéis oído, que cuando pusimos en 1980 el pistachero, pues era inviable en los años 80, claro, no, las heladas de primavera hacían inviable el cultivo, ¿no? Incluso la viña tenía, 1 de cada 4 años tenía pérdidas por heladas, ¿no? Desde el año 2000 ya no hay heladas de primavera en nuestra zona y, lógicamente, pues a pesar de eso recomendábamos variedades de pistachos tardíos porque necesitaban más horas frío y bueno, era mucho, se podía salvar de las heladas, ¿no? Pues bueno, desde hace 2 años ya no cumplen ni las horas frío, ¿no? No solamente ya tenemos, y eso está produciendo que las variedades recomendadas hace 20 años, primero no era viable el cultivo, después era viable con variedades tardías y ahora se recomiendan variedades más tempranas porque no se cumplen las horas frío. El cambio está siendo tan rápido que los cultivos que podemos recomendar ahora, dentro de 3 días, pues no pueden ser posibles porque las condiciones ambientales no lo permiten. Aquí ves la pregunta de Clemente, que bueno, incide en que no estamos hablando del barbecho. Me imagino que es porque estás hablando del girasol, que es un cultivo sí, que al final... El barbecho nosotros tenemos... El barbecho, que uno de los problemas ambientales más importantes, y antes lo ha comentado también Carlos, es los suelos desnudos, ¿no? La pérdida de suelo por erosión, las precipitaciones se están ahora intensificando más, hay menos día de lluvia, pero con mayor intensidad de lluvia. En un suelo desnudo eso produce, y tenemos un país en el que es un paisaje alomado, o sea, es bastante alomado, lo que hace que un suelo desnudo, los procesos erosivos sean grandes, ¿no? Tenéis que considerar que en los estudios que se hacían de erosión ya se habla de que prácticamente cerca de un 20% de la superficie agraria había que retirarla de cultivo simplemente por los procesos erosivos, ¿no? Y porque se ha perdido el suelo. Con las nuevas tecnologías de recogida, con recogida con GPS, ¿no? En las cosechadoras, que nos van a dar un mapa de producción, van a ser los agricultores, no es que vayan a aprender algo más, sino que le confirmarán lo que ya sabe, se darán cuenta de que hay en sus parcelas zonas que la producción, por mucho abono que echen, pues va a ser una producción baja. ¿Por qué? Porque tienen un suelo degradado, ¿no? Y por más abono que echen no van a conseguir mayor producción, simplemente porque los agricultores tienen que entender que no solamente nitrógeno, fósforo y potasio son los elementos que necesita la planta, sino son también otros elementos que si no lo tiene el suelo, pues no es capaz de cubrir sus necesidades. Entonces, el barbecho es una técnica que nosotros, como he dicho, lo utilizo, pero en plan de manchas. O sea, que si yo tengo una mancha de hierba, pues utilizo el barbecho para eliminar esa hierba. Gestiono ese suelo para disminuir el banco de semillas. Pero el barbecho como tal sería una práctica, en nuestro caso,
que debería de desaparecer en la nueva situación climática, ¿eh? O sea, el barbecho es dejar el suelo desnudo. El barbecho lo que hace es utilizar toda la materia orgánica que hay en el sistema para mineralizarla en verano, para aumentar bueno, la mineralización y que el cultivo siguiente funcione mejor, etcétera, ¿no? El tema del abonado orgánico. No sé si habéis comentado ya qué experiencia y resultados, según nos podéis comentar, los bioestimuladores ahora de moda. Eso, ¿hay alguien que quiera contestar a esto? ¿A los bioestimuladores, Carlos? Bioestimulantes, en este caso. Pues bueno, es un mercado que existe. Nosotros algún trabajo tenemos aquí, pero a nivel de cultivos hortícolas o frutícolas, pero en este caso debéis de ser vosotros lo que contestéis que tenéis experiencia en estos cultivos extensivos, si lo utilizáis o ni siquiera se ha dado el caso de que lo pongáis en experimentación. Y cuando te llega un producto nuevo, pues te dices, vale, vamos a probarlo. Claro, y volvemos a lo mismo, o sea que el tema es que nosotros dependemos de la meteorología y todas las demás, o sea, todos los demás variables que introducimos en el sistema, primero tiene lo que he dicho antes, ¿no? Quedan totalmente encubiertos, o desaparecen las posibles ventajas precisamente porque tenemos otras variables que determinan antes de los bioestimulantes. A nosotros hemos echado, es que además, complejos de bacterias al suelo, de todo, bioestimulantes con algas, no sé qué, y al final las diferencias no han sido nunca significativas, ninguna vez. Hombre, alguna vez parece como si fuera a producir más, pero no. Ahí es lo que dice Juan Luis, que al final terminamos un poco con la misma película. La gente termina confundiendo. El otro día, en una webinar que organizamos sobre horticultura ecológica, pues vemos que la gente cae en ese defecto, es decir, considerar la agricultura ecológica y continuar, digamos, traerse los defectos de la convencional a la ecológica, en la que se espera que siempre haya productos que consigan el milagro, ¿no? Y sí. Es un poco un error de antes que tampoco debemos de cometer ahora en la agricultura ecológica. Eso. Pues sí, tiene razón. Bueno, Juan Luis, muchas gracias por la aclaración también. Como veis, esto del chat pues es dinámico. No solo contestaba la gente, los especialistas que tenemos aquí a disposición en la charla, sino que la misma gente en el chat aprovecha. Yo quiero también aprovechar para recordaros la jornada en la que presentaremos el proyecto Ecopionet. Merece la pena porque allí a Carlos Lacasta, a Ramón Meco, tendremos una ponencia en la que nos hablarán de la influencia de la nueva PAC respecto a lo que es la agricultura ecológica en la parte de extensivos. Veremos ejemplos de comercialización de ecológico con uno de los colaboradores dentro de que es Emilio Esteban, del proyecto del Grupo Operativo Ecopionet. Luego os invito a que participéis en redes sociales, que conectéis con Ecopionet en Twitter, en Facebook. Va a ser enriquecedor para vosotros. Como bien ha dicho Matías, pues vais a tener la oportunidad, aprovechando esas redes sociales, de acceder a los resultados que se van a obtener en las fincas experimentales del CSIC. Recordaros que la sesión de hoy está siendo grabada y se os remitirá a todos los asistentes, a todos los que os habéis inscrito. Desde el Departamento de Formación de Cajamar se os hará llegar el vídeo, pero así y todo, estos 3 vídeos que habéis visto hoy, que se han montado expresamente para el taller, también se colgarán de la propia página web de Ecopionet, lo podéis seguir, y en cualquier caso las empresas que estamos involucrados en el desarrollo del proyecto, de los participantes, los que conseguimos desarrollar esto, lo habéis visto en la diapositiva en la que aparece pues los sindicatos agrarios o las OPAs que se denominan allí, el CSIC, no quiero olvidarme de nadie, en este caso Fundación Cajamar también, la Asociación Española de Agricultura Ecológica, pues bueno,
estamos todos ellos tendremos colgados estos vídeos para que los podáis consultar, pero creo que lo más inmediato es que entréis en la página web de Ecopionet, que también entréis en redes sociales y que nos sigáis, porque creo que es muy interesante lo que se está aportando para la mejora de los cultivos extensivos, en este caso pensando en el desarrollo de agricultura ecológica. Por mi parte, vemos que la gente ya está un poco más dando las gracias, vemos opiniones favorables en el chat. Yo simplemente agradecer a las personas, a Matías, a Marta, a Carlos, a Raquel, al resto de participantes en el proyecto, que sé que estáis ahí un poco arropándonos, y sobre todo a los que habéis participado en esta sesión, en este taller. Veis cómo Raquel está colgando en el chat el Twitter, twitter.com, ecopionet/ecopionet. Pues nada, sin más, os emplazo a que nos veamos en Facebook, también lo pone Raquel, facebook.com/ecopionet. Os emplazo a la sesión del día 30, que va a ser enriquecedora, merece la pena, y os esperamos a todos. Pues nada, muchas gracias. No sé si alguien os queréis despedir también. Raquel, como coordinadora del proyecto, creo que merece la pena que me ayudes a despedir esta sesión. A ver. Aquí pongo el vídeo. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por asistir. Esperamos que os haya sido de utilidad, y a ver si el año que viene ya podemos verlo todo presencialmente, porque bueno, la verdad es que el webinar yo creo que ha quedado muy bien, y se ha podido ver los ensayos de las fincas muy bien, pero al final como que en persona siempre se interacciona más, ¿no? Y eso sí es positivo. Y nada más, pues como os ha dicho Carlos, el día 30 haremos un webinar donde explicaremos un poquito el proyecto más en profundidad, porque simplemente pues he dado algunas pinceladas. El próximo día os contaremos un poco más el proyecto, ya con los resultados que se están obteniendo, aparte de tener, como os ha dicho Carlos, pues otras ponencias que son muy interesantes. Así que os esperamos allá todos. Muchas gracias. Venga, un saludo a todos. Hasta luego. Gracias, Raquel.